Hace unos momentos estuvimos conversando con Salvador Guerrero Chiprés, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia en la Ciudad de México, sobre esta estrategia presentada ayer por el gobierno capitalino de la mano con el Consejo Ciudadano y la Secretaría de las Mujeres. No estás sola para atender a mujeres víctimas de violencia. Salvador, pudimos retomar la llamada. Muy buenos días. Te preguntaba de la importancia de ofrecer mecanismos digitales como un método, una vía de denuncia para las mujeres que en medio de este confinamiento están siendo víctimas de violencia. Bueno, es muy relevante, asumiendo que sobre todo en los centros urbanos, donde también se concentra la denuncia y el registro de casos de violencia familiar, y sabiendo que muchas personas ya usamos teléfonos inteligentes, esta vía que es el chat de confianza y esta línea del Consejo Ciudadano puede servir para canalizar todo el proceso de atención, de protección, inclusive de las medidas de protección específicas que pueden llegar en casos muy críticos al tema de refugio o albergue para las mujeres, para las mamás, para las niñas, las adolescentes, las mujeres de todas edades, que pudieran en esta urgencia sanitaria, en esta emergencia sanitaria, ser víctimas de violencia. Ya lo eran en algún porcentaje, en algún momento, se sabe, en los últimos 16 meses ha habido un gran activismo de la sociedad, de movimientos sociales, una importantísima y gran respuesta del gobierno de la ciudad que encabeza la doctora Sheinbaum para atender este tema. Y el Consejo Ciudadano desde diciembre del 2018, enero del 2019, ha estado planteando ese tema también. Así que en resumen, lo que se presentó ayer permite sí la utilización de lo digital, pero también a través de lo digital la oferta de toda la cadena de servicio. Todos los días vamos a estar trabajando, dándole seguimiento a esto, mejorándolo, viendo cómo se consume, cómo se realiza el servicio y cómo las necesidades que pudieran nuevas presentarse y desafiando el propio modelo, le permiten adaptarse a esa condición. Así que el tema digital, el tema de las capacidades institucionales, todo está al servicio de las personas en esta coyuntura. Una de las 4 acciones de esta estrategia No Estás Sola es que ahora las mujeres que son víctimas de violencia podrán enviar material fotográfico, material de video, material de voz a través de este chat de confianza del Consejo Ciudadano en la Ciudad de México. ¿De qué servirá esto? ¿Cómo se les va a ayudar a estas mujeres? Bueno, en principio eso podría constituir parte de evidencia de lo que sería la apertura de la carpeta de investigación. También permite desahogar esa sensación de impotencia fundamental que ocurre después de la violencia, y también se agrega a las herramientas que existen para terminar con esta impunidad que permite o que posibilite en parte como una de las variables el tema de la violencia. Así que el chat de confianza además es muy importante en el sentido de que su uso es más discreto, se puede utilizar en la cocina, se puede utilizar en una habitación, en el pasillo, en la azotea, en el jardín, afuera del departamento, de la casa, de donde sea, de tal manera que es más discreto que el uso del celular, así que el propio victimario puede estar ahí en la propia secuencia de violencia, mientras que la víctima puede estar intercambiando información, y nosotros nos comunicamos con la policía de investigación, con Civiso, con el DIF, con la Secretaría de las Mujeres, con la Fiscalía General de Justicia, según sea el caso, ayudándole a la persona. También recomendamos bajar la aplicación de Mi Policía para que se entienda que a veces el tema de la flagrancia, cuasiflagrancia, permite que intervenga la policía. Y también puede ser utilizado por testigos, por vecinos, no necesariamente por la víctima. Así ocurre en 1 de cada 5 casos de los que tenemos en las últimas 6 semanas. Salvador, ¿qué está pasando con las denuncias? Ayer en la presentación de esta estrategia, la Secretaria de Gobierno de la Ciudad de México hablaba sobre esta disminución en la apertura de carpetas de investigación por violencia contra las mujeres. ¿Realmente es que a lo mejor no estamos saliendo a denunciar pues por temas de confinamiento, por temas de movilidad, y precisamente este tipo de estrategias pues permiten acercar las denuncias hasta las víctimas? Yo creo que ese comentario es correcto. Puede ser que la formalización de la denuncia haya sido imparcialmente inhibida. No digo que haya sido, pero existe la hipótesis precisamente por esta situación de quedarse en casa. Y precisamente por eso, y en coordinación con la Fiscalía, con la Secretaría de Gobierno, con la Jefatura de Gobierno y la Secretaría de las Mujeres, nosotros vamos a canalizar o ayudarle a la gente a canalizar su reclamo directamente a las autoridades, y esa es la importancia de este instrumento en este contexto donde sí todos tenemos que entender que hay que quedarse en casa,
que hay que salvar vidas haciéndolo y que al mismo tiempo no por ello se tiene que detonar la asociación negativa entre el aislamiento y el aumento de la violencia familiar. Hay unos piquitos que tenemos en las llamadas que son manejables y todos colaboramos con las autoridades a través del Consejo Ciudadano y con nosotros mismos si somos víctimas para enfrentar esa situación que pudiera aquí localizarse. Hay que decir, Alejandra, que en los últimos 8 días sí tuvimos algún registro donde hay consumo de alcohol vinculado con violencia familiar, vinculado con el aislamiento. En algunos casos no quiere decir que sea una tendencia generalizada, pero sí puede contribuir a que si no se maneja adecuadamente, teniendo precauciones todos en la casa, pudieran registrarse algunos aumentos. Y digo así, en ese modo verbal, no que se hayan registrado más que algunos casos, pero hay que estar atento a que eso no ocurra ni en México, en la Ciudad de México, ni en todo el país. Por último, Salvador, ¿están garantizados la protección de los derechos, de los datos personales de las víctimas que envíen su material a través del chat de confianza del Consejo Ciudadano? Claro, de hecho nosotros le preguntamos a las personas que llaman si quieren que ese material se traslade a la autoridad o quieren solamente para argumentar su caso con nosotros, porque hay que decirlo también que muchas de las llamadas que se hacen en el Consejo Ciudadano no necesariamente se convierten en carpetas. A veces las personas llaman para desahogarse, para compartir información, queriendo con ello que haya datos para que otros se prevengan de que no les pase lo que a ellas les ha pasado. Así que sí, está garantizada el anonimato y está garantizado el uso apropiado de los datos personales. Bueno, pues ahí está esta estrategia. No estás sola, una más para prevenir pues la violencia contra las mujeres, la violencia intrafamiliar en este tiempo de confinamiento. Muchísimas gracias, Salvador Guerrero Chiprés, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia en la Ciudad de México. Muy buenos días y muchas gracias. Buenos días, gracias, Alejandra, hasta luego. Hasta luego, muy buen día.